Antes de darte las características de esta cámara termográfica, quiero mostrarte algunas imágenes que he tomado para que veas la calidad y la definición que tiene. Yo tengo otra cámara de este tipo también, que trabaja conectada al celular, pero esta tiene una definición muy pero muy superior. Miren esta, parece que la canilla está descargando hierro fundido. Presten atención a esta grabación. Es en plena noche y en esta planta hay pájaros y alguno de ellos se voló también. Acá pueden ver las paletas de colores disponibles en la aplicación y bueno, a mi perra África que está modelando, ¿no? Vamos, que si sos arquitecto, médico, electrónico, electricista, fontanero, instalador de aire acondicionado, mecánico, constructor, no me digas que no le estás viendo el potencial a esta herramienta. Y antes que me digas seguro que es carísima, te digo que el precio no es inalcanzable. Fíjate en esta imagen cómo detecta la humedad en esta pared. O esta otra que comprueba la falta de hermeticidad en este edificio, donde el calor se escapa por la falta de aislación de las ventanas y puertas. La cámara termográfica es una herramienta única. Tener una cámara de estas te permite ver fallas antes de que éstas ocurran y prevenir, por ejemplo, cortocircuitos. Bueno, y además de hacerte ahorrar muchísimo tiempo en búsqueda. Se trata de la cámara termográfica Infiray P2 Pro. Tiene el tamaño de un caramelo. Miren lo que es esto. Es la cámara termográfica más pequeña del mundo. Es muy resistente, con gabinete metálico y con un peso de solamente 9 gramos. Es compatible con móviles iPhone y Android desde versión 6 en adelante. La aplicación la podés encontrar en el manual que viene incluido, solo viene en chino mandarín, pero la aplicación la podés encontrar en inglés y es muy intuitiva. Solo tenés que escanear el QR que está en el manual o bien la podés descargar directamente del Play Store. Desde la configuración se puede programar en modo profesional y en este caso te muestra varias herramientas como por ejemplo marcar puntos, líneas, rectángulos, ver escala de temperatura. Podés tomar fotografías y videos y tenés las paletas que viste al principio, ¿no? De los distintos colores. En la caja encontramos además de la cámara un marco magnético que se pega en el frente de la misma y permite sacar imágenes con todo detalle de cosas muy pequeñitas. Este marco está especialmente útil para el caso de reparaciones de placas con componentes eléctricos del tipo SMD. Vean por ejemplo esta imagen que corresponde a un pendrive. La nitidez que tiene es extraordinaria. He tenido la oportunidad, como ya les dije, de probar otras cámaras de este tipo, pero ninguna con el grado de nitidez que tiene esta. Y otra cosa destacable es la velocidad de grabación a 25 frames. Muchas cámaras del tipo termográficas, a medida que vos vas moviendo, se van congelando cuando grabás.
pero esta no, esta va muy bien, es muy rápida. Otra cosa importante es que no lleva batería propia, se alimenta directamente del celular a la que está conectada. También dispone de un cable OTG para separar la cámara del móvil, por si la querés sacar más lejos o tenés un espacio reducido y querés entrar por ahí, podés entrar con la cámara a través del cable. También trae un estuche para transportarla. La resolución de la cámara es 256 por 192, son 49.152 píxeles y puede registrar temperaturas de menos 20 a 550 grados centígrados. El precio de la cámara Infiray 2 Pro está alrededor de lo que cuesta un móvil de gama media. Pero bueno, si picás en los links que están abajo en la descripción del video, hay bonos de descuento, según la tienda que te lo ofrezca. Te recomiendo, si te interesa esta cámara, ver varios de los links que te dejé abajo para obtener el mejor precio. Además, algunas tiendas te ofrecen el envío gratuito a muchas partes del planeta. Tiene 2 años de garantía, aceptan PayPal y otros medios de pago como tarjetas de crédito, Mastercard, Visa, American Express. Creo que la cámara termográfica es una excelente herramienta que jerarquiza técnicamente tu trabajo y te lo facilita. Y no está tan alejada de tu presupuesto. No te prives, metele para adelante que no te vas a arrepentir. Espero que te haya gustado el video de revisión y te entusiasme con la Infiray P2 Pro y puedas acceder a ella. Ponele like al video, suscríbete al canal y pica la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. Gracias por ver el video, que Dios los bendiga, chau.